Hola, Kristen aquí de nuevo. Hoy estamos en el río South Santiam, donde realizaremos algunas pruebas de calidad del agua. ¿Has ido alguna vez a un médico o a una enfermera? ¿Recuerdas qué tipo de medidas tomaron para controlar tu salud? Piensa en cuántas de esas medidas puedes recordar. Hoy seremos como médicos y enfermeras para la cuenca y para el río, y haremos varias pruebas para comprobar la salud del río, para ver si está sano o quizás no tanto. Las tres pruebas que realizarás son la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH del cuerpo del agua que estás visitando. Si no puedes llegar a un cuerpo de agua, siéntate libre de usar el agua de tu fregadero, tu manguera, cualquier agua servirá y aún puedes realizar estas mismas pruebas. Vamos a ponernos al día con Sara mientras realiza los estudios que tú mismo realizarás. Antes de comenzar, una nota sobre seguridad. No te metas en aguas que se mueven rápidamente. Si te metes en el agua, no superes la mitad de la pantorrilla, a veces ni siquiera el tobillo. Ten cuidado con las rocas mojadas. Pueden ser resbaladizas. Para tus pruebas de calidad del agua necesitarás un termómetro, tu paquete de oxígeno disuelto, incluido el tubo de ensayo y las tabletas, tus tiras reactivas de pH, guantes y tu portapapeles con hoja de datos y lápiz. Empezaremos tomando la temperatura del aire. Deja tu termómetro en un área que no esté expuesta a la luz solar directa y déjalo durante 2 minutos para registrar la temperatura del aire. Asegúrate de leer en grados Fahrenheit o Celsius y anótalo en tu hoja de datos. Veamos la medición de la temperatura de aire de Sara. Acerquémonos un poco más. Ahora vamos a mirar aquí en Fahrenheit. Y para Fahrenheit, cada línea grande tiene 10 grados. Cada una de estas líneas pequeñas tiene 2 grados. Entonces, aquí tenemos 50 y luego 60. Y nuestra primera línea pequeña aquí sería 62 grados Fahrenheit. Esa es nuestra temperatura del aire. Si quisiéramos medir en grados Celsius, cada una de estas líneas grandes nuevamente es 10 y las líneas pequeñas son 1. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 grados Celsius. Ya que medimos la temperatura del aire, comencemos nuestro estudio de agua. Empezaremos por la temperatura del agua. Coloca tu termómetro directamente en el arroyo y déjalo durante unos minutos para obtener una medición buena y precisa de la temperatura del agua. El salmón y la trucha son peces del agua fría, han evolucionado en agua fría durante millones de años y necesitan agua fría para sobrevivir. Esperamos que esta agua esté a menos de 58 grados Fahrenheit para que el salmón pueda sobrevivir y prosperar en el río South Santiam. Después de unos minutos, saca el termómetro de agua, lee tu temperatura y anótala en tu hoja de datos. A continuación, probaremos el oxígeno disuelto. Saca tu paquete de oxígeno disuelto y ponte los guantes. El oxígeno disuelto es la forma en que los peces y otros organismos acuáticos obtienen oxígeno del agua. Antes de realizar nuestra prueba de oxígeno disuelto, creo que todos respiren profundamente. Realmente llena tus pulmones con aire y déjalo salir. Ahora imagina si estuvieras en el cima del monte Everest. ¿Podrías tomar una bocanada de aire tan grande? No habría suficiente aire para sobrevivir ahí. Lo mismo ocurre con el salmón. Si no hay suficiente oxígeno en el arroyo donde nada un salmón, entonces ese salmón no podría sobrevivir. Para realizar tu prueba de oxígeno disuelto, sigue estos sencillos pasos. Sumerja tu tubo de ensayo en la corriente en el cuerpo de agua y llénalo hasta arriba. Pon la tapa en el tubo de ensayo que liberará un poco el agua de exceso. Deja caer tus 2 tabletas de oxígeno disuelto en el tubo. El agua se va a desbordar un poco más, pero a Sara no le preocupa eso.
Vuelve a poner la tapa en su tubo de ensayo y mezcla. No, no, Sara, no lo sacudas. Mezcla volteando de un extremo a otro hasta que las tabletas se hayan disuelto por completo. Esto tomará entre 4 a 5 minutos. Una vez que se haya desarrollado el color, compáralo con tu tabla de colores de oxígeno disuelto para determinar la cantidad de oxígeno disuelto en tu muestra. Los huevos y alevines y los adultos en desove necesitan 11 partes por millón de oxígeno disuelto o más para estar saludables. Esto se debe a que el salmón adulto, cuando está desovando, se está moviendo, formando un nido, peleando con otros salmones, y al igual que nosotros, cuando el salmón se mueve mucho, necesita más oxígeno. Cuando los huevos y alevines están en el nido, necesitan más oxígeno disuelto porque hay miles de peces en una área realmente pequeña, por lo que para que no consuman todo el oxígeno, necesitan tener mucho oxígeno ahí. Tu prueba solo medirá a 8 partes por millón o 8 miligramos por litro, que es el límite inferior para los salmones juveniles sanos. También notarás que el salmón no puede sobrevivir con menos de 5 partes por millón o 5 miligramos por litro de oxígeno en tu agua. Entonces, si tu prueba mide menos de 8 partes por millón, el área no puede soportar un salmón saludable en ninguna etapa de la vida. Pero recuerda que si mide 8 partes por millón, podría haber más oxígeno en esa área que tu prueba no puede medir. Una vez que hayas determinado tu oxígeno disuelto, agrégalo a tu hoja de datos. Tus unidades de medida serán partes por millón o miligramos por litro de agua. A continuación, Sara probará el pH de agua. Cuando abras el paquete de las tiras de pH, ten cuidado de no abrirlo desde el lado que tiene la tabla de colores. Lo necesitarás para leer tus resultados. El pH es una medida de qué ácida, básica o alcalina es el agua. ¿Puedes pensar en algo que sea muy ácido o muy básico? Toma unos minutos y ve si puedes pensar en eso. Los ácidos fuertes son el ácido de la batería, el ácido clorhídrico o el ácido que está en nuestro estómago. El jugo de limón y los refrescos son ácidos bastante fuertes. Las bases fuertes incluyen limpiador de desagües y blanqueador. Los jabones también tienden a ser básicos. El agua destilada y la sangre humana son neutrales. Como puedes ver, la escala de pH varía del 0, que es un ácido muy fuerte, a 14, que es una base muy fuerte, y la mayoría de los seres vivos tienen un rango limitado en el que pueden sobrevivir. El rango de pH que el salmón necesita para sobrevivir es de aproximadamente 6,5 a 8. Esto es casi neutral. El salmón no puede sobrevivir en el agua que sea demasiada ácida o demasiada básica. Para hacer esta prueba, retira la tira del paquete y colócala directamente en tu muestra de agua. Sácala de nuevo y deja que desarrolle el color durante unos 15 segundos. Después de eso, compara el color de tu tira con los colores del paquete. Esto te da tu pH. Una vez que tengas el pH, registra los resultados en tu hoja de datos. No hay unidades de medición de pH, solo el número en la escala de pH. Una vez que hayas registrado todos tus datos, puedes extraer tus hojas de análisis para ver cómo se compara la muestra que analizaste con el tipo de ambientes que el salmón necesita para sobrevivir. ¿Estaba el agua lo suficientemente fría o estaba demasiado caliente? En Oregon y en todo el noroeste del Pacífico, el agua tibia se considera un contaminante porque es muy difícil para nuestros salmones y trucha nativos sobrevivir en agua tibia. Si tu agua estaba agradable y fresca hoy, piensa si también es agradable y fresca en los meses de primavera y verano, cuando los salmones también están en estos arroyos. ¿Era tu pH demasiado alto, demasiado bajo o adecuado para el salmón? ¿Y qué significa eso
sobre la aptitud de hábitat y supervivencia del salmón. Y finalmente, tu oxígeno disuelto. ¿Había suficiente oxígeno en el agua para el salmón? ¿O hemos hecho el equivalente de enviar nuestro salmón a la cima del monte Everest, privándolos de oxígeno en el río? Y si es así, ¿qué podemos hacer para agregar más oxígeno al agua? ¿Qué podemos hacer para mantener el agua más fría? ¿Qué podemos hacer para crear un ambiente saludable para el salmón en nuestros ríos y arroyos locales? ¿Pensaste en formas en que podemos ayudar al salmón? ¿Cómo podemos ayudar a que su hábitat sea más saludable? Para la temperatura, tal vez pensaste en la sombra. Si podemos dar sombra al agua, podemos mantenerla más fresca. También podemos enfriar el agua haciéndola fluir debajo de la grava o de la tierra, lo que realmente ayudará a enfriar esa agua. Luego, para el oxígeno disuelto, ¿puede contener más oxígeno disuelto el agua tibia o el agua fría? El agua fría, ¿cierto? Si podemos mantener el agua fría, entonces puede retener más oxígeno sin que realmente tengamos que hacer nada más. Pero en cuanto a cómo obtener más oxígeno ahí, tal vez pensaste en aguas rápidas, en rifles, en áreas donde puede ver burbujas en el agua, donde el agua se agita y se le agrega oxígeno de esa manera. Además, agregar plantas acuáticas al agua también agregará oxígeno, porque a medida que esas plantas fotosintetizan, liberan oxígeno, pero en lugar del aire, como nuestros árboles y todas las plantas que me rodean aquí, están agregando oxígeno al agua. Muchas gracias por tu participación hoy y nos veremos la próxima vez.